Buenos días, tengan todos los presentes en este 10º Congreso Venezolano de Educación Matemática, auspiciado por la SOBEUNAC. Quien les habla, el doctor Jesús Alejandro Romero. Soy docente ordinario en el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, y en la mañana de hoy les vengo a presentar en conjunto con la doctora Carolay Hernández los primeros avances de una investigación titulada Concepciones didácticas de los profesores de matemática, visión ontoepistemológica de la praxis educativa. Sean todos bienvenidos. Ahora bien, vamos a comenzar con la contextualización de objetos de estudio en esta investigación, partiendo de la concepción de la sociedad, donde se debe tener en cuenta que el paradigma clásico es el que ha empleado el hombre en los últimos siglos para poder aproximarse a las explicaciones de todos los sucesos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad. Esa humanidad, de alguna forma, pretende la cuantificación de todos y cada uno de los fenómenos sociales a través del uso de la matemática y empleando para ello el pensamiento netamente racionalista. De allí es que ha venido esas transformaciones sociales a lo largo de estos últimos años, teniendo en cuenta que la UNESCO considera a la educación superior a nivel mundial y especialmente en los países de Latinoamérica como instituciones que se deben encargar de expandir de forma sustancial todo su radio de acción para poder mejorar la calidad y la pertinencia como el modo de resolver los principales problemas que aquejan a cada uno de los ciudadanos que habitan en estos espacios geográficos. Es por ello que el rol de las universidades debe ser la de elaboración de cambios estructurales a nivel de todos los sistemas educativos, en este caso, en el área específica de matemática, para poder llevar a plenitud esos conocimientos requeridos por cada uno de los ciudadanos de estas naciones. De allí que los docentes del área de matemática deban realizar una deconstrucción profunda a nivel conceptual de los fenómenos que se dan en su entorno cotidiano, desde una perspectiva holística, tomando en consideración la clasificación de las disciplinas científicas como formales y fácticas, elaborada por el físico Mario Bunge, y de allí poder diferenciar las ciencias que se encargan de estudiar lo abstracto de la que estudian los fenómenos tangibles. Es allí donde estos docentes de matemáticas deban conseguir el estudio de la disciplina científica que imparten dentro de las ciencias formales para poder distinguir los rasgos fundamentales acerca del tipo de conocimiento logrado en esta disciplina, como lo es la racionalidad y la lógica. Por otra parte, deben considerar la diferencia de los métodos utilizados en estas ciencias fácticas para poder, de las ciencias formales, para con ello poder conocer los tipos de referentes teóricos planteados en cada una de estas, a fin de ampliar en los aspectos que impiden su análisis en conjunto, debido al manejo especial requerido en cada una de estas disciplinas científicas. ¿Esto por qué? Ya que la propuesta que por lo menos en el caso venezolano pretenden llevar a cabo desde hace más de una década en educación media, parte de que se deben observar cada una de las disciplinas científicas desde los aspectos interdisciplinares y transdisciplinares. Es decir, cada profesor debe conocer a plenitud los límites de su ciencia y ser capaz de traspasarlas y llevarle al estudiantado esos conocimientos de forma global. Eso es lo que se pretende con ese cambio curricular, que la primera propuesta fue en el 2007 y sufrió una modificación en el año 2016. Aunque todavía eso está allí, dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, esas propuestas
y esa forma de ver a la educación, en este caso de matemática, desde diversos parámetros, es importante que cada uno de los docentes se adecúen para lo que tenemos en el presente y lo que está por venir en el futuro, a fin de que los estudiantes puedan aprovechar al máximo el desarrollo de sus potencialidades y que vean a las matemáticas de una manera diferente. Esto, bueno, que para que ya no sea una ciencia, una disciplina que se vea como algo abstracto, algo imposible de aprender, sino que sea con aspectos más humanos y más aplicables al entorno cotidiano. En este sentido, en esta investigación presentada, se tiene como propósito de la investigación a nivel general la construcción de un corpus teórico acerca de las concepciones didácticas de los profesores de matemáticas, visto desde la realidad de su praxis educativa, en el nivel marco de la educación media. Y como propósitos específicos se tiene el conocer el contexto educativo vinculado a la enseñanza de la matemática llevado a cabo por los profesores en educación media. Caracterizar el sustrato epistemológico donde se apoyan los docentes de matemáticas para llevar a cabo su praxis pedagógica. Describir la praxis educativa de los profesores de matemáticas en el contexto escolar donde se desenvuelven. Y develar las concepciones didácticas a partir del propio dominio conceptual de la estructura de la disciplina. Esto, evidentemente, para ver cuáles son las concepciones que tienen a nivel interdisciplinar y transdisciplinar de la disciplina que imparten. Eso con respecto a nuestros propósitos específicos. Y lo que se pretende llevar a cabo con este estudio, que va no solo desde lo que el docente está viviendo en esa realidad educativa, sino que se pretende de alguna manera escudriñar en esas vivencias cotidianas que están allí, porque eso es importante para ver cómo conciben toda esta ciencia. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Quien les habla, la doctora Carola Hernández, docente del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Laras, para continuar con la presentación de la investigación titulada Concepciones didácticas de los profesores de matemática, una visión ontoepistemológica de la praxis educativa. Para ellos les voy a hablar un poco sobre el aspecto teórico presente e inmerso dentro de esta investigación. Es importante resaltar que desde este sustento, basado primero que nada en las teorías psicológicas de aprendizaje significativo, específicamente de Ausubel, el cual plantea que la nueva información es vinculada con aspectos relevantes como preexistentes en la estructura cognitiva. Es un proceso donde se modifica la información recientemente adquirida con la estructura preexistente. Es importante destacar que desde el siglo pasado las diversas teorías de aprendizaje han estado presentes dentro de los sistemas educativos a través de la puesta en práctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo por los docentes que elaboran en todas sus modalidades. El aprendizaje significativo de Ausubel sostiene de alguna manera que la memorización puede mejorar en los individuos si estos son capaces de generar un marco referencial muy organizado, permitiendo esto lograr un almacenamiento en las propias estructuras cognitivas que sea lógico y con información sistemática. Es por esto que este proceso de asimilación manifestado en esta teoría psicológica, que
íntimamente relacionado con la forma mediante el cual los seres humanos pueden almacenar nuevas ideas que estarán presentes dentro de sus estructuras cognitivas, teniendo en cuenta que esto dependerá directamente del modo como organice cada individuo sus aprendizajes anteriores. Desde el punto de vista educativo propio de la enseñanza de la matemática, se puede decir que la teoría de aprendizaje significativo parte de la esencia del cognoscitivismo, el cual hace posible el alejamiento de la visión conductual con la cual han venido desarrollando los diversos o los distintos procesos de enseñanza los profesores que imparten esta disciplina. De otra forma, se puede establecer que los educadores del área de matemática puedan lograr incorporar la visión puesta de manifiesto en este aprendizaje significativo para poder tener una mayor comprensión acerca de las estrategias didácticas a utilizar dentro del proceso de enseñanza, con el objeto de lograr que sus estudiantes asimilen la información relacionada con cada una de las temáticas, objeto de estudio, por supuesto, de esta disciplina. Otra de las teorías que sustentan esta investigación es la didáctica en la matemática. Estas vienen referidas esencialmente por la iniciación de todas las clases por parte de los profesores, donde está presente la mención de la temática que se trabajará, la unidad de enseñanza, entre otros elementos propios de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. De esto se puede extraer que la importancia del desarrollo de la didáctica en la matemática por parte de los docentes o profesores, ya se deben crear situaciones para que los estudiantes, a través de su propio interés por el descubrimiento de las soluciones determinadas o problemáticas, permitan brindarle una experiencia novedosa y un aprendizaje significativo. En la didáctica de la matemática se debe tener en cuenta que no existen objetos con conceptos absolutos, sino que depende de los referentes teóricos en los cuales se encuentra el sujeto. Es por ello la importancia de concebir las relaciones entre el saber y el conocer presentes en esas estructuras cognitivas del profesor de matemática, puesto que ya estos están vinculados en determinar elementos significativos de comunicación y sobre todo de empatía. Se puede establecer que existe una transposición didáctica referida a lo que es la adaptación del conocimiento matemático para ser enseñado. Por tal motivo, se destaca o es importante que los docentes en el área de matemática comprendan a plenitud cada uno de los elementos y conceptos teóricos propios de la disciplina que imparten, para poder facilitar los diversos procesos de enseñanza y aprendizaje dados dentro del aula de clase. Otro aspecto teórico resaltante e importante son las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje específicamente en la matemática. Aquí destacamos que la investigación se encuentra fundamentada en esas estrategias empleadas por los docentes de matemática, específicamente en el subsistema de educación media. Estas estrategias didácticas no son más que el conjunto de procedimientos y recursos que utiliza el docente para proveer aprendizaje significativo, facilitándole intencionalmente un procesamiento de contenido nuevo de manera más profunda. Estas estrategias didácticas están en función a las actividades que desarrolle dentro del aula de clase, dividiéndose en las utilizadas para la enseñanza y para el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias didácticas de alguna manera pueden contribuir en el desarrollo de competencias de los educandos, ya que les permite promover su participación y cumplir con el logro de los objetivos planteados durante las clases. Estos diversos procesos de enseñanza y aprendizaje en matemática llevados a cabo en las diferentes instituciones del subsistema de educación media durante las últimas décadas ha sido un proceso complejo, el cual involucra a toda la sociedad, donde los docentes de esta disciplina netamente de carácter científico se encuentran con frecuencia con exigencias didácticas cambiantes e innovadoras, lo que requiere una mayor atención por parte de las personas que están dedicadas a la investigación en el campo de la didáctica de la matemática.
Otro aspecto importante es que en la vida diaria existen diversos fenómenos que pueden servir para introducir diversas temáticas con contenidos matemáticos en distintos grados, inclusive desde educación inicial hasta la educación universitaria, donde se evidencia que muchos docentes emplean estrategias asociadas a la resolución de problemas de índole social para llevar a cabo esa interacción con sus estudiantes, con los estudiantes que los rodean. Siguiendo el mismo orden de ideas, en relación a la investigación, les voy a hablar sobre el trazado metodológico, que es uno de los aspectos importantes dentro de la investigación, que es el que nos va a permitir el recorrido fundamental para poder abordar la realidad de forma adecuada. Por supuesto, basado en estructura de una manera cómo se conciben esos aspectos básicos que soportan la naturaleza objeto de estudio, debido a la importancia de profundización del método, siendo este el que permitirá direccionar el camino a seguir por el investigador a partir del propio dominio conceptual enmarcado dentro de los límites ontológicos y epistemológicos contenidos en los modelos de pensamiento con los cuales opera un paradigma determinado. No es más que ese conjunto global de procedimientos para llevar a cabo el abordaje de la realidad educativa, referida al estudio de las concepciones didácticas, en este caso de los profesores de matemática, visto desde la realidad de su praxis educativa en el nivel del marco de la educación media, siendo el interés fundamental de esta investigación el profesional de la docencia en el contexto escolar donde se desenvuelven cotidianamente. De allí se extrae lo que es la importancia que tiene el estudio en profundizar el paradigma postmodernista con el objeto de traspasar los límites epistemológicos que rigen las ciencias naturales y de alguna manera poder abordar de forma idónea el contexto ontológico donde se desenvuelven estos docentes en el área de matemática. En esta investigación, el paradigma que se abordará o que abordará la realidad objeto de estudio partirá del paradigma postpositivista debido a la evolución del pensamiento científico dentro de las ciencias sociales, donde se evidenció a finales del siglo XIX la ruptura del positivismo como un modelo que permite la explicación de todos los fenómenos evidenciados en la naturaleza, pretendiendo estudiar a las sociedades mediante variables estandarizadas, lo cual trajo consigo el colapso de las explicaciones modernistas. Es allí donde el pospositivismo se presenta como una alternativa contemporánea que permitirá brindar respuestas adecuadas a determinados comportamientos humanos. El enfoque de la investigación se destaca que en este estudio estará enmarcado el enfoque de investigación cualitativa, lo que nos permitirá determinar la naturaleza del problema y elegir una metodología cualitativa como un cambiante de ambas. El método de investigación que se utilizará en este estudio, por supuesto centrado en lo que es construir ese corpus teórico acerca de las concepciones didácticas de los profesores de matemáticas, visto desde la realidad de su praxis educativa, en lo que es el nivel de marco de educación media, se desarrolló un método que permitirá llevar a cabo dicha construcción y de esta manera poder generar una teoría. Ese método permitirá develar esas concepciones epistemológicas y es el método hermenéutico, ya que buscará develar esas concepciones didácticas a partir de ese dominio conceptual de la estructura de la disciplina que poseen estos profesionales de la docencia. En cuanto a lo que es el momento de las vivencias comunicacionales, aquí hablamos un poco de lo que son el conglomerados de informantes. En este estudio referente a las concepciones didácticas de su sistema de educación media se llevará a cabo dentro de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio Santiago Mariño del estado de Aragua. Es importante resaltar que este municipio se encuentra en el centro del país, ubicado en el norte de la entidad, y tiene una superficie de 497 kilómetros cuadrados y una población de 211.000 habitantes aproximadamente en el censo del 2011.
siendo la capital de Turmero. Es importante también saber que es el segundo estado es el segundo municipio más poblado desde el punto de vista de la organización relacionada con los planteles educativos correspondientes a este nivel. Dentro de nuestros informantes clave serán de interés para este estudio tomar a los profesores del área de matemáticas que laboran en las distintas instituciones educativas del municipio con el objeto fundamental de conocer ese contexto educativo vinculado a esos procesos de enseñanza y aprendizaje de la disciplina que imparte. Y para poder obtener la información de este estudio, se te utilizará la técnica de la entrevista a profundidad, ¿ok? A través de lo que es la recolección de la información, que podrá penetrar ese sistema de valores de los docentes del área de matemática con el objeto de develar esas concepciones didácticas a partir de su propio dominio conceptual de la estructura de la disciplina que poseen estos profesionales. En relación al instrumento de recolección de datos de esta investigación, se elaborará un guión de entrevista semiestructurado, donde también se dará a conocer, deberá realizar anotaciones relacionadas con la praxis educativa, vinculadas con el proceso escolar de los docentes, por supuesto, de la disciplina, donde apoyen su acción en el ámbito pedagógico y didáctico. A través de lo que es la teoría del análisis de la información, basado en que en este estudio buscan la construcción de un corpo teórico basado acerca de las concepciones didácticas de los profesores de matemáticas, y para ello se deberá desarrollar un conjunto de elementos teóricos que permitan generar esa teoría. Ese corpus será bajo la teoría fundamentada mediante la comprensión profunda de lo que es ese interaccionismo simbólico desde la perspectiva de una corriente de pensamiento basada en el entendimiento de una sociedad a través de parámetros comunicativos, a través de algunas etapas de investigación que de alguna manera configurarán las trayectorias seguidas que emergerán de la dinámica con la cual se efectúa la comprensión acerca de las concepciones de los profesores, partiendo del contexto ontoepistemológico, a partir de lo empírico, mediante la profundización de las vivencias situacionales de cada docente. Se procederá a plantear un conjunto de interrogantes que permitirá la posibilidad de ser respondida a través de un conjunto de propósitos, una revisión, por supuesto, exhaustiva de los trabajos previstos acerca de la realidad contextual. Asimismo, se señala una construcción de ese corpus teórico visto desde la realidad de su praxis educativa, y por último se presentarán los hallazgos obtenidos para poder reflexionar acerca de lo que es esa nueva teoría generada. Estos son los primeros avances de esta investigación, que se desarrollará muy pronto. Y bueno, espero les haya gustado la presentación del doctor Jesús Romero y de mi persona. Que pasen feliz día.